Empezaremos la sesión, estimadas y estimados asistentes. Hoy vamos a ver el indianismo en Bolivia como tarea sociológica. Y para ello vamos a ver al gran iniciador del indianismo en Bolivia, que fue el filósofo y literato Fausto Reynaga. Aquí tienen ustedes los datos vitales y los nombres de sus dos principales obras, La Revolución India y La Tesis India. Primero de todo hay que mencionar, como siempre, quienes lo han inspirado, es decir, quienes han sido los precursores del indianismo como sociología en Bolivia. En un plano que podemos llamar filosófico-histórico, la principal inspiración de Reynaga fue el poeta y político Franz Tamayo, que ya lo hemos tratado en sesiones anteriores, y el mexicano Guillermo Bonfil Batalla. Aquí está el nombre. Guillermo Bonfil Batalla fue probablemente, después de Fausto Reynaga, el indianista más conocido en toda América Latina. Por ello, estimado público, permítanme unas palabras sobre Guillermo Bonfil Batalla. Este pensador mexicano, cuya obra principal se llama Utopía y Revolución, la edición más importante es de 1981, Utopía y Revolución, con el subtítulo El pensamiento político contemporáneo de los indios en América Latina. Este autor propugnó, igual que Fausto Reynaga, adelantándose unos años a él, a la idea importantísima de la resistencia a la filosofía, a la cultura, a la política y en general a todo lo que tenía que ver con Occidente. Es decir, parten estos autores de la idea central de una lógica de la resistencia, es decir, una lógica de oposición a la cultura en general de Occidente. Es una lógica completamente opuesta a todos los aspectos de la cultura occidental, según ellos. Vamos a ver, estimado público, que esa resistencia a la cultura occidental nunca es tan radical como ellos mismos lo proclaman. Siempre es una resistencia que copia algunos elementos de la cultura occidental, sobre todo en el campo económico-técnico. Aquí lo importante de Guillermo Bonfil Batalla es la enorme influencia que él ha tenido en el siglo XX sobre todo el pensamiento indianista en América Latina. Los tres principales países de producción de teorías indianistas han sido Bolivia, México y Perú. Es decir, los países con una población indígena relativamente alta, de la cual han salido estos pensadores. Permítanme unas pocas palabras biográficas también sobre Fausto Reynaga. Él estudió Derecho, es decir, fue jurista como ustedes, y en la Universidad de San Francisco Javier de Chuquisaca, él alcanzó el máximo puntaje. En esas épocas había una sumatoria de los promedios y él obtuvo el máximo puntaje. Y por ello, curiosamente,
él tenía que recibir la gran medalla de oro de la universidad. Lo convocaron a ese acto y en el momento de recibir la medalla, el jurado, que eran todos blanquitos, chuquisaqueños, se negaron a darle la medalla por razones étnicas, es decir, raciales. Y esto significó obviamente un acto público de discriminación racial que a él le dolió profundamente. Además, probablemente Fausto Reynaga también fue probablemente discriminado en su niñez, en su juventud, en fin, seguramente ha sido una vida muy dura. Pero también ha tenido algunos éxitos en esa vida. En 1944, durante la presidencia de Gualberto Villarroel, fue elegido diputado a la llamada Convención Nacional, que tenía por meta el escribir una nueva constitución. En los registros de la Convención Nacional no hay ninguna participación de Fausto Reynaga, pero es posible que él haya influido sobre todo sobre la igualación completa de los indígenas según esa constitución y la terminación del pongueaje explícitamente anulado por una ley durante el gobierno de Gualberto Villarroel. Villarroel no se atrevió a proclamar una reforma agraria que hubiese tenido como meta lo que ya, como hemos visto en el caso de varios intelectuales bolivianos radicales de izquierda, que habían pedido, como Tristán Marov, el primero, tierras a los indios, minas al Estado. No se atrevió el gobierno de Villarroel ni a nacionalizar las minas, aunque la verdad es que hubieron varios proyectos para hacerlo, ni tampoco una reforma agraria que hubiese expulsado de la tierra a los terratenientes blancos y mestizos. Pero de todas maneras, en esa atmósfera, estimado público, en esa atmósfera ya revolucionaria, que hoy no nos podemos imaginar, de los años 40, es que se formó el joven Fausto. Y el joven Fausto Reynaga tuvo al marxismo radical como su primera tendencia. Hay muchos estudios, hoy en día es uno de los grandes héroes, no solo de la intelectualidad boliviana, sino uno de los grandes fundadores del indianismo a nivel latinoamericano. Él tiene varias obras y, como es normal, como ustedes ven por los datos vitales, una vida bien larga, él transcurrió por varias etapas de pensamiento. La primera, la menos interesante teóricamente, fue su etapa marxista. Él, como todos los jóvenes revolucionarios imbuidos de una conciencia de que había que cambiar radicalmente el país, se convirtió en marxista. Pero, estimado público, aquí viene lo interesante, y esto enaltece sin duda alguna la figura de Reynaga. Él fue invitado por la Unión Soviética, por el gobierno de la Unión Soviética, a visitar Europa Oriental y la propia Unión Soviética. Y él, al contrario de todos esos visitantes pagados, él volvió con una opinión crítica, negativa sobre el régimen comunista. Como ustedes pueden imaginarse muy fácilmente, durante la existencia de la Unión Soviética, este país gastó mucho dinero en tratar de conseguir adeptos, movimientos y personas afines
al comunismo de la Unión Soviética y por lo tanto partidarios de la teoría marxista. Y entonces para esos partidarios y para grupos, la Unión Soviética fue, hay que reconocerlo, muy generosa con becas, visitas, pago de estudios y, como se ha visto también en el caso del Partido Comunista Boliviano, también financiaba generosamente al Partido Comunista si este partido seguía leal a Moscú. Lo que ocurrió con el Partido Comunista Boliviano, hay una obra muy interesante de Rafael Archondo y Gonzalo Mendieta Romero sobre Jorge Colle Cueto, uno de los líderes del Partido Comunista, que habiéndose opuesto al Che Guevara, tuvo, digamos, poca resonancia aquí en Bolivia y como jefe del Partido Comunista tuvo que refugiarse en la Unión Soviética, donde murió muchísimos años después y donde hasta el final de su vida fue financiado, etcétera, por el gobierno soviético. Eso hacía el gobierno soviético. En el caso de Fausto Reynaga ocurrió algo diferente. Y esto, no me canso de decirlo, es algo muy positivo de él. Él aceptó el viaje, visitó Alemania Oriental, que en ese momento era un país comunista, la Unión Soviética, etc. Y volvió desilusionado de lo que había visto. Él no se dejó, digamos, cegar por la propaganda y por los honores que recibió en esos países, sino que él volvió realmente convencido de que ese experimento a gran escala mundial en la Unión Soviética, Europa Oriental, la China, etc., era un fracaso para la humanidad y sobre todo para las clases populares que esos partidos decían representar. Entonces aquí lo tenemos a Fausto Reynaga, estimado público, como un primer crítico que ha conocido de mano propia la realidad de un país socialista y que no se dejó convencer. Y ahí, alrededor de 1960, empieza su segunda etapa. La segunda etapa de Fausto Reynaga, que es la más importante, fue su etapa indianista. Y ahí tenemos una evolución muy similar a la del mexicano Guillermo Bonfil Batalla. Aquí está el nombre en la pizarra. Tenemos entonces, estimados oyentes, el surgimiento de una gran teoría que no se copia ideas occidentales de progreso, desarrollo, etc., pero tampoco acepta la ideología socialista comunista que en esos años, piensen ustedes, 1950, 60, 70, era el auge de la Unión Soviética. Es la época en que la Unión Soviética mandó los primeros satélites al espacio. La Unión Soviética se expandió notablemente. Toda Europa Oriental cayó bajo la influencia de la Unión Soviética, lo mismo Cuba, Vietnam. Es decir, fueron años de un enorme éxito expansivo de la Unión Soviética. Y aquí tenemos a un Fausto Reynaga ya adulto que no se deja convencer por esos éxitos, que más bien desarrolla una idea que no es totalmente opuesta, pero que es diferente a la idea marxista. Ese es el gran mérito de él, la creación del indianismo, sobre todo en estas sus obras, La Revolución India y La Tesis India, obras realmente interesantes que, estimado público, han sido reeditadas muchas veces aquí en Bolivia.
La revolución india que les he puesto aquí en la pizarra apareció por primera vez en 1969 y ha sido reeditada en las obras completas que la vicepresidencia ha publicado hace pocos años. ¿Cuáles entonces son los pensadores y las influencias que el relativamente joven Fausto Reinaga rechaza todo lo que tiene que ver con el marxismo y más bien se apoya decididamente en los autores que están en este lado de la pizarra, en Franz Tamayo, Guillermo Bonfil Batalla y un tercer pensador que era marxista, pero que nunca tuvo nada que ver con la Unión Soviética. Me refiero a un argelino, Franz Fanon, al contrario de Franz Tamayo, este se escribe con TC. Y Fanon sin acento. Estos son, estimado público, las tres influencias esenciales del indianismo boliviano y de la obra de Franz Tamayo. Brevemente vamos a ver cómo Franz Tamayo transformó esas ideas para elaborar una teoría propia, lo cual evidentemente es un gran mérito. Guillermo Bonfil Batalla había dicho una cosa que Franz Tamayo tomó al pie de la letra. Me permito citar textualmente a Guillermo Bonfil Batalla. Cito: la definición básica del pensamiento político indio está en su oposición a la civilización occidental. Se niega a Occidente de manera global. Fin de la cita. O sea, se niega el liberalismo, el conservadurismo, el cristianismo, todas las ideas que provienen del mundo occidental, pero también el marxismo. Bonfil Batalla en eso fue clarísimo, igual que Fausto Reinaga. También se opone a toda forma de socialismo, marxismo, sea en la versión trotskista, sea en la versión clásica de los partidos comunistas occidentales, y también se niega al llamado marxismo crítico de Europa occidental. Tenemos entonces, y esto hay que reconocerlo, estimado público, una idea original. Se puede decir muchas cosas, yo mismo soy un crítico del indianismo, pero reconozco que es un intento realmente autónomo de fundar una teoría original que no le deba nada a las grandes corrientes filosóficas, políticas, económicas y sociológicas de Occidente. Permítanme seguir un instante con Bonfil Batalla, porque es muy interesante cómo él, que es muy similar a Fausto Reinaga, cómo él fundamenta la originalidad de su tesis. Bonfil Batalla nos dice: el mundo occidental en su versión liberal democrática, pero también en todas sus versiones socialistas, lo que ha hecho es continuar con la explotación del indígena. Bonfil Batalla nos dice lo siguiente: que el socialismo y el comunismo prácticos, no los teóricos, en México lo que han hecho es simplemente mantener el estado subordinado a los indígenas mexicanos. El Partido Comunista Mexicano, las varias tendencias
trotskistas muy fuertes en ese país como en Bolivia. Hablan sobre todo de la liberación del proletariado, pero nunca, dice Bonfil Batalla, han dicho nada en favor de la liberación de los indígenas mexicanos. Es más, dice Bonfil Batalla, donde el Partido Comunista Mexicano fue fuerte, ellos han dictado una que otra ley o han ayudado al gobierno mexicano, que sobre todo bajo la presidencia de Cárdenas, 1934-1940, fue muy favorable a la izquierda. Se dictaron leyes en favor del sindicalismo mexicano, reducción de la jornada laboral y muchos otros beneficios. Pero nos dice Bonfil Batalla, fueron beneficios sobre todo para los mestizos mexicanos, para la clase trabajadora urbana, que en México no era indígena, sino mayoritariamente mestiza. Y el punto más interesante, Bonfil Batalla nos dice, el comunismo y el socialismo en México no han hecho absolutamente nada por mejorar la autoconciencia de los indígenas mexicanos. No han promovido ni la lengua, ni la historia, ni las tradiciones indígenas. Es más, las han tratado de erradicar fomentando fenómenos occidentales como el sindicalismo clásico, las huelgas y todo aquello que no ha servido para mejorar la vida y sobre todo la autoconciencia de los indígenas mexicanos. El Partido Comunista Mexicano, según Bonfil Batalla, habría sido el gran partido que ha querido castellanizar totalmente a los indígenas. Ha tratado de convertirlos a los indígenas mexicanos en obreros socialistas de mentalidad marxista, pero ha tratado de erradicar, es decir, de eliminar las costumbres, las lenguas, la autoconciencia y sobre todo la idea de que los indios mexicanos también han aportado al país, a la grandeza de México. Según Bonfil Batalla, los comunistas de México habrían tratado de fomentar solo a los sindicatos y a los movimientos socialistas, los trotskistas a los trotskistas, pero no habrían tratado en ningún momento de favorecer una autonomía de los pueblos indígenas que, hay que reconocer, estimado público, en México se hallaban en una situación de minoría mucho más grave que en Perú o en Bolivia. Abro un paréntesis, ¿por qué no hay hoy un movimiento indianista fuerte en México? Porque en México, en 500 años, ha habido un proceso muy grande de mestización y han quedado los indígenas mexicanos, al contrario de Perú, Ecuador y Bolivia, realmente en una situación de minorías étnicas que, como dice Bonfil Batalla, son interesantes etnológicamente, como curiosidades antropológicas, pero no como partidos políticos, no como fuerzas sociopolíticas culturales de primer nivel. Bonfil Batalla, y con el termino, nos dice lo siguiente: la derecha mexicana ha hecho mucho más por el indianismo que los partidos de izquierda. Bonfil Batalla nos dice: han sido gobiernos derechistas los que han fomentado el Gran Museo Antropológico de México, las grandes excavaciones y por lo tanto la reconstrucción de las grandes civilizaciones precolombinas, la maya y la azteca. Han sido gobiernos y personalidades de ideas más o menos conservadoras
las que han hecho las grandes excavaciones arqueológicas, las reconstrucciones de lo que era el México colonial, y no tanto han sido pensadores marxistas los que han realmente reavivado esa idea de la grandeza precolombina de México. Aquí abro también paréntesis, estimado público, han sido gobiernos, digamos no izquierdistas, pero conservadores en México, los que han fundado el Museo Antropológico Nacional de México, que es el más grande todavía hoy de la época precolonial en América Latina, la colección más grande de grandes obras de arte de aztecas, mayas, toltecas, etc. Y han sido gobiernos conservadores los que han fomentado las excavaciones y por tanto también una revalorización de las culturas pre-aztecas, toltecas, chichimecas, zapotecas, etc. Todo esto no ha sido ni ha tenido ninguna intervención el Partido Comunista Mexicano ni los socialistas marxistas mexicanos. Han sido antropólogos que no tenían conciencia política o que eran relativamente conservadores y que querían engrandecer de forma nacionalista a México. Entonces, Bonfil Batalla nos dice, han sido los nacionalistas mexicanos los que han tratado de devolver la grandeza y la dignidad de las civilizaciones precoloniales. Aquí en Bolivia ha habido algo similar en pequeña escala. Los que han redescubierto, por ejemplo, las ruinas de Tiahuanaco han sido Arturo Poznański, que era un austriaco, y su mejor alumno, Carlos Ponce Sanginés, que era un blanco. Es decir, ha pasado aquí y en el Perú lo mismo. El descubridor de Machu Picchu fue un norteamericano. Es decir, han sido personas interesadas en culturas antiguas y no pensadores radicales de izquierda los que han reavivado y han reconocido el valor de las antiguas culturas precolombinas. Entonces Bonfil Batalla, y en eso lo sigue Fausto Reinaga, nos dice: la izquierda marxista nunca se preocupó por los idiomas indígenas, por la revitalización de la conciencia colectiva indígena, por reconsiderar sus obras, etcétera, etcétera. Tenemos entonces como un primer resultado, estimado público, el hecho de que el indianismo como autoconciencia de la población indígena no ha sido obra de la izquierda marxista, sino de pensadores autónomos, independientes, como ha pasado en México, en Perú y en Bolivia. Volvamos entonces a Fausto Reinaga. ¿Qué nos dice? Hay que rechazar la filosofía y sobre todo lo que viene junto a la filosofía, que es el pensamiento histórico y sociológico occidental. Hay que rechazar esa idea de que lo occidental ha sido mejor y por lo tanto es todavía y digno de ser imitado. Y entonces es que Fausto Reinaga produce una serie de obras, sobre todo estas dos que están aquí y otras menores, donde nos muestra, claro, yo eso no apruebo, donde nos muestra que toda la filosofía occidental no vale la pena, que la filosofía occidental, o sea, el pensamiento occidental es en su conjunto es algo detestable. Él tiene, por ejemplo, algunas obras, estimado público, donde él trata de mostrar que toda la filosofía occidental es algo no solamente negativo, sino hasta delictivo.
Él cree que Sócrates, es un arco de miles de años, que Sócrates, Cristo y los pensadores racionalistas de los siglos XVI a XVIII, que todos ellos eran en el fondo criminales de la palabra. Así califica Fausto Reinaga a la gran herencia de la filosofía griega que nunca le gustó. Es decir, él cree que el racionalismo socrático, la idea de dudar, que esa idea es totalmente ajena a la cultura indígena boliviana. Obviamente, estimado público, son ideas que, digamos, no pueden ser aceptadas completamente, pero es interesante porque, estimado público, es un esfuerzo, yo diría a nivel mundial, muy valiente el rechazar toda la tradición, empezando por Sócrates y terminando en Gorbachov. Es decir, Fausto Reinaga, en sus obras y también en muchos folletos pequeños muy populares que publica, hace un arco que va desde Sócrates hasta el entonces primer secretario y presidente de la Unión Soviética, Mikhail Gorbachov, y a todos ellos, de Sócrates a Gorbachov, los trata de criminales que han creado la civilización occidental de la muerte y de la destrucción, destruyendo sobre todo a las culturas indígenas en Asia, África y América Latina. Lo cual puede ser obviamente algo exagerado en esa, digamos, hipérbole, en esa exageración de meter a todos los pensadores en una sola interpretación. Pero no hay duda de que es original. Es decir, todas las culturas en el mundo, cuando tratan de fomentar lo propio, generalmente lo hacen primero agrediendo a lo ajeno, y eso lleva siempre a distorsiones y exageraciones. Por eso podemos decir que la obra de Fausto Reinaga es algo dispar en calidad, porque esas críticas a Sócrates, como si hubiese sido el primer criminal de la historia del pensamiento, es obviamente insostenible en sus propios términos. Pero nos muestra, estimado público, algo que comparte con el gran animador del renacimiento anticolonial en el África, que es Frantz Fanon. Frantz Fanon había publicado ya en 1962 una de sus obras principales, y naturalmente esa ha sido una de las lecturas más importantes de Fausto Reinaga. Yo les he aconsejado ya en la sesión anterior, aquí por las dudas les vuelvo a anotar el nombre. La obra de Josefa Salmón es muy recomendable porque es una especie de resumen de la trayectoria intelectual del indianismo boliviano a partir de Franz Tamayo hasta Fausto Reinaga. Y por la concisión y sobre todo por la calidad intelectual de esta obra, no hay duda que es muy recomendable. El espejo indígena, el subtítulo es El discurso indigenista en Bolivia,
1956, y ha sido esta obra publicada la primera vez por Plural, por la editorial Plural, aquí en La Paz, en 2013. O sea, es una obra relativamente reciente, 2013, que ha tenido varias ediciones posteriores. ¿Qué es lo que hace Josefa Salmón? Por eso permítanme una breve mención de esta obra. Ella nos muestra que pese a todos sus pequeños errores de apreciación, por ejemplo, esa idea de que Sócrates era un criminal del pensamiento, ella nos dice, Josefa Salmón, que la teoría indianista se basa en un memorial de agravios, que es lo usual, estimado público, en muchas teorías reivindicacionistas, o sea que tratan de volver al origen antes de que hubieran sido vulneradas por una cultura extranjera. Eso ha pasado muchas veces en la historia de la humanidad. Si ustedes por un instante, estimado público, reflexionan sobre la situación actual del mundo islámico, y eso les aconsejo, porque lo que pasa en este instante en Israel, Palestina y el Líbano es no más de importancia, yo diría, mundial. Ustedes van a notar que esa cultura islámica, con sus muchas variantes, porque los radicales de Hezbollah y Hamas es solamente una de las muchas tendencias de la cultura islámica contemporánea, pero hay algo que las une a todas estas tendencias, y lo que las une es realmente una resistencia a la cultura occidental, porque ellos creen, posiblemente equivocados, que la cultura occidental trata de destruir su religión, su identidad, sus valores tradicionales, la forma como ellos creen que hay que organizar la sociedad, cómo hay que poner a la mujer dentro de esa sociedad. Y la cultura occidental simplemente se ha construido con otras bases, se construyó mucho antes del primer encuentro con la cultura islámica. Es decir, la cultura occidental ya se había formado completamente cuando en el siglo VII después de Cristo, o sea, después de la cultura griega, mucho después del Imperio Romano, después del cristianismo, surgió la cultura islámica. Y la cultura islámica es así. Se ha construido en gran parte oponiéndose a las otras, que hay que reconocerlo, la occidental ha tenido algunos éxitos militares, económicos, científicos y tecnológicos. Entonces hay aquí en la cultura islámica también ese elemento, hoy por eso sociológicamente muy interesante, de un reivindicacionismo, de una vuelta a los orígenes con un combate a las teorías ajenas. Eso significa reivindicar, volver a lo propio, oponiéndose a aquello que ha vulnerado aparentemente, subrayo este adverbio, aparentemente las culturas originarias. Por eso, estimado público, es que debemos considerar al indianismo a nivel mundial hoy en día como uno de varios movimientos reivindicacionistas que se oponen a la civilización occidental, sobre todo a las tendencias imperialistas que obviamente existen dentro de lo que podríamos llamar la civilización occidental. El gran mérito de Bonfil Batalla y de Fausto Reinaga es haber expuesto una teoría mucho antes que los islámicos
y que muchos otros pueblos del tercer mundo. O sea, estimado público, aquí podemos estar contentos. No hay duda, y lo digo yo que soy un crítico del indianismo, no hay duda de la originalidad, por un lado, y de la valentía cívica de Fausto Reynaga el haber publicado sus obras y haber tratado ya en los años 60 de construir sin éxito un partido indio aquí en Bolivia. Yo les aconsejo a los interesados en esta temática la obra de Josefa Salmón, que de toda la enorme literatura que se ha publicado en los últimos años aquí en Bolivia, creo yo simplemente desde el punto de vista académico es la mejor obra. Además es una persona, Josefa Salmón, que se identifica con el indianismo, o sea, no es una opositora o una crítica. Y en relativamente pocas páginas, el libro no llega a 200, traza un arco que va desde los precursores más antiguos, como Franz Tamayo, hasta la actualidad. Ella tiene muchas otras obras, es una boliviana que es curiosamente hoy en día catedrática en universidades de los Estados Unidos. Ha hecho una carrera muy brillante en los Estados Unidos, Josefa Salmón. Entonces, ¿qué nos dice Josefa Salmón? Ella nos dice que la interpretación de la realidad del mundo actual, esa realidad claramente signada por la cultura occidental, que esa realidad tiene que ser en primer lugar combatida en el plano ideológico, en el plano de las ideas, y que ese es el gran mérito de Fausto Reynaga. Ella reconoce que es en parte la teoría de Reynaga una reacción subjetiva, eso dice ella, una reacción subjetiva que le da a los hechos históricos bolivianos una interpretación que podría ser calificada como deformante de esos hechos. Pero esa deformación, aquí viene lo curioso, esa deformación interpretativa de los hechos exagera los hechos de la explotación y sobrevalúa los modestos hechos de lo que vamos a ver ahora, de cómo era ese paraíso terrenal antes de la conquista española. Ella reconoce que en esos dos campos hay exageraciones. Pero, estimado público, aquí viene lo interesante. Muchas veces la conciencia cultural de una etnia, de un pueblo, se forma a partir de algunas exageraciones. Muchas veces la identidad de un pueblo, eso se lo ha visto de antemano en el caso de los persas y los griegos, muchas veces esa identidad se conforma atacando indebidamente al enemigo. O sea, la identidad propia se construye no buscando, pero al enemigo existente atribuyéndole cualidades exclusivamente negativas. Para que vean que el caso de Fausto Reynaga no es tan aislado, Josefa Salmón y muchos nos recuerdan que el más notable de los filósofos griegos, Aristóteles, tuvo una opinión seguramente falsa y exagerada sobre los pueblos del Oriente, sobre los persas, por ejemplo, a quienes Aristóteles atribuyó una serie de cualidades negativas que esos pueblos no tenían. Por ejemplo, según Aristóteles, los persas merecían ser dominados por los griegos porque no tenían precisamente una cultura propia, democrática, racionalista, y eso naturalmente no es verdad. Entonces, ese hecho, estimado público, de que Fausto Reynaga
haya construido, igual que Guillermo Bonfil Batalla, su propia teoría, negando completamente a la cultura occidental como principio, eso, estimado público, es algo usual, normal, habitual en el mundo, cuando una identidad que se siente amenazada, como la cultura indígena en Bolivia, se levanta exagerando los rasgos negativos del enemigo. Eso es lo usual, y ahí tenemos que comprender que Fausto Reynaga prosigue una tradición que es igual en todo el mundo, de reivindicar lo propio, atacando lo ajeno y atacándolo de forma exagerada. Todos los males del mundo, según Reynaga, provienen, por ejemplo, esta es una frase de él, de los códigos civiles napoleónicos, la democracia francesa, el marxismo occidental. Esos serían los grandes elementos negativos de la cultura occidental. Y nosotros, por lo menos yo, creo que los códigos napoleónicos, la democracia francesa, el liberalismo británico y el marxismo no son tan negativos como los pone Fausto Reynaga. Él pone esos 4 factores: democracia, liberalismo, la cultura griega, los códigos napoleónicos y el marxismo como las grandes lacras, es decir, los lastres, las cargas que la cultura occidental habría infligido a los pueblos andinos. Y evidentemente los códigos napoleónicos no están dirigidos contra ninguna etnia en particular. El marxismo no es solo un instrumento de opresión de los indígenas. La democracia en la formación que le ha dado Francia tampoco es algo dirigida exclusivamente contra los indígenas bolivianos, y lo mismo las ideas liberales tampoco son dirigidas contra una etnia específica. Aquí tenemos en Bolivia a un gran liberal indígena aymara, como es, por ejemplo, el señor Untoja, que es todavía hoy dirigente de una fracción liberal de la corriente aymarista. Pero lo que tenemos que hacer nosotros es comprender, estimado público, que la base misma del indianismo, como toda cultura reivindicacionista a nivel mundial, se construye en primer lugar atacando al enemigo y por lo tanto cargando las tintas, es decir, exagerando los aspectos negativos de esa cultura occidental. Creo que usted levantó la mano, por favor, señora. Sí, la duda que tengo en torno a esta tesis de Fausto Reynaga, sobre todo ante el rechazo de los códigos napoleónicos, tal vez, digamos, no sea una posición subjetivista que solamente sea atacar lo otro, es decir, la cultura occidental desde una visión indígena aymara, sino que tal vez sea la expresión, es posible que sea la expresión de determinados sectores de nuestra sociedad. Me pregunto por qué en nuestro contexto, digamos, tiene tanta fuerza la justicia por mano propia. Podemos anteponer una tesis que somos un Estado débil, que las instituciones del Poder Judicial no se extienden en todo nuestro territorio, pero tal vez también no sea una práctica de la población este rechazo más que simplemente un posicionamiento ideológico. Voy a recaer en un ejemplo cinematográfico como el que se está dando actualmente en la Cinemateca y en otros cines, en la película boliviana titulada Mano Propia, dirigida por Gori Patiño, que justamente muestra que a pesar, ¿no?, de que en muchos sectores geográficos existe la policía, existe el fiscal, es decir, ¿no?,
el Estado representado mediante una institución judicial, pero sin embargo en la práctica no es reconocida. Es decir, es lo mismo que no reconocer los códigos napoleónicos teóricamente en Fausto Reynaga, es decir, todo el procedimiento occidental, los principios que deben llevarse a cabo para que se cumpla el debido proceso. Entonces, ya sea en el altiplano o ya sea en el trópico, vemos que se procede más, o sea, la justicia por mano propia, que tomar en cuenta o cumplir los procedimientos occidentales, que son un perfeccionamiento de 2000 años, la tradición occidental de más de 2000 años, pero que no son interiorizadas ni practicadas por muchos sectores de la población. Y cuando digo muchos, entiendo que actualmente tenemos más de 300 municipios y que, de acuerdo a las últimas encuestas, son más de 200 municipios en los cuales, o sea, no llega la justicia, o sea, esta justicia institucional, ¿no?, de orden institucional estatal. Muchas gracias. Estimado público, nunca está de más dar un pasito fuera de la propia profesión. Y por eso, atendiendo a lo que dice la asistente, yo les a conocer por ustedes ver una película que en este momento está en varios cines aquí en La Paz. Se trata de una película, como ella ha mencionado, que se llama Mano Propia, del director, del joven director Gori Patiño, que debe ser un poquito mayor que ustedes. Este señor se ha destacado por ya varias películas donde la violencia está en el centro de esa película. Yo no les aconsejo por la violencia, hay escenas de una terrible violencia, por ejemplo, linchamientos, que es una forma de tomar la justicia por mano propia. Pero lo interesante es ver en esta película cómo, como dice la asistente aquí, cómo la justicia boliviana es muy débil. El personaje principal de la película es un fiscal, un joven, yo diría, idealista, que trata de llevar lo que él ha aprendido en la universidad, códigos humanistas. Él trata ingenuamente de aplicar esos códigos en la praxis. La película empieza en el altiplano, donde el intento de él de inducir a la población a que respete una decisión judicial totalmente justificada, es decir, suspender a un maestro rural por haber violado a varias chicas, eso no es aceptado por la colectividad. La colectividad le dice al fiscal: si usted lo hace apresar al maestro, nos quedamos sin escuela por largo tiempo y por lo tanto el maestro no se va. Y eso que el maestro no es un angelito, es un tipo que ha violado chicas. Pero ven ustedes aquí cómo lo que podríamos llamar el concepto de justicia occidental, es decir, el castigo merecido a un violador, es rebasado por lo que podríamos llamar el derecho consuetudinario, que nos dice hay algo superior. El sistema escolar tiene que seguir, o la formación de nuestra colectividad tiene que seguir, y eso de las violaciones es algo menor, es algo que no tiene la importancia de la continuidad, por ejemplo, del funcionamiento de una escuela, y por lo tanto ese maestro obviamente no merece ser juzgado por la justicia normal, por la justicia ordinaria. Ese mismo fiscal es llevado al Chapare, y ese fiscal trata de poner orden en una región, como saben ustedes, donde hay una cierta violencia y donde hay una cantidad muy grande de hechos delictivos que pueden o no se sabe en la película si están afectados por el cultivo de la coca y cosas similares.
La cuestión es que por una falsa identificación rápida, la población del lugar en parte designa equivocadamente a unos chicos como autores de un robo. ¿Y qué hace la población? Y toda la población apoya. Los linchan y los queman, les rocian con gasolina y los matan a los chicos siendo inocentes. Pero es la justicia que podríamos llamar comunitaria o por lo menos aceptada por una parte de la población. Y el fiscal naturalmente es completamente, podríamos decir, no tiene nada que hacer cuando los propios oficiales de la policía, la propia gente de la fiscalía, ante un linchamiento masivo apoyado por la población, le dicen: hazte el loco, no mires, no te preocupes, ya no podemos hacer nada. O sea, la justicia normal que ustedes, queridos alumnos, representan parcialmente, en un caso así no tiene nada que decir. Y entonces los propios superiores le aconsejan al fiscal: hazte el loco, no te preocupes, ya no hay nada que hacer. Ven ustedes cómo aquí hay una especie de rebelión, yo diría no del todo racional, contra la justicia occidental, es decir, contra también algunos aspectos de la cultura occidental. Entonces, lo que podemos visualizar de esta película y otras obras de Patiño es un joven director boliviano que se ha especializado en situaciones de violencia. Su película anterior tiene que ver con la violencia urbana, que también es una película filmada aquí en La Paz, la película anterior de él, que todavía creo que está en alguna parte, se la puede ver. Es una demostración, como dice la señora aquí, que aquí realmente hay una pluralidad de códigos de comportamiento. Y no necesariamente, estimado público, el otro código, el no opuesto, pero el diferente a la cultura occidental, no es tan mal visto por la población. Porque esa cultura ordinaria, esto hay que reconocer también, es lenta, burocrática, inefectiva, etc. La película muestra, esta última que se llama Mano Propia, muestra algo que les puede tocar a ustedes, porque puede ser que ustedes trabajen en el aparato de la justicia del Estado boliviano. Por ejemplo, podría ser que ustedes trabajen en la fiscalía. Y la fiscalía en regiones algo alejadas de las capitales departamentales realmente está muy mal equipada. La película muestra claramente cómo al fiscal le asignan, por ejemplo, una camioneta que no funciona. Le asignan una oficina donde falta todo. Le asignan realmente recursos humanos que no le hacen mucho caso. Es decir, que funcionan de acuerdo a una lógica diferente de la lógica occidental. El pobre fiscal realmente, tanto en el caso del altiplano como en el caso que él ve en el Chapare, el fiscal realmente es un hombre bien intencionado, como pueden ser ustedes, pero se encuentra ante la imposibilidad de ejercer esa cultura occidental que se ha sedimentado en el aparato judicial y en las fiscalías. Y en cambio, paralelamente, hay naturalmente unas reglas no escritas que son muy poderosas, unos códigos paralelos extraordinariamente difundidos, sobre todo fuera de las capitales departamentales del país. Entonces, aquí realmente vemos que en la cultura occidental, esa cultura no tiene una implantación completa. Sí. ¿Usted quería decir algo? No. Señora. Yo considero que estas tesis sociológicas también las debemos vincular a los principios constitucionales
porque nuestra Constitución Política del Estado establece, ¿no?, la igualdad de las jurisdicciones ordinaria, sí, indígena, agroambiental, pero es que esto es una respuesta teórica donde uno puede responder que, bueno, nuestra Constitución del Estado plurinacional responde a esta pluralidad de justicias que tenemos en el país, que se le ejercitan, que se la practican. Teóricamente es perfecta, pero en la realidad, o sea, podemos ver lo que esa jurisdicción indígena tampoco es perfecta, que tampoco resuelve el hacer justicia, porque ese justamente es uno de los argumentos de haber aprobado nuestra Constitución Política del Estado, el pluralismo jurídico, como base fundamental, como expresión de nuestra sociedad. Pero se ve que esta jurisdicción indígena tampoco resuelve con prontitud, con equidad, con justicia, es decir, también es perversa, injusta, y entonces Bolivia se queda, sin importar, o sea, la jurisdicción que se aplique, ¿no?, con un vacío, ¿no?, de la existencia de justicia. Ahora, se podría debatir no solamente desde la sociología, ¿no?, sino desde la filosofía que entendemos por justicia, pero yo pienso que en la realidad nos encontramos ante un gran hueco, muro, algo irresoluble, y me pregunto, ¿no?, si el hecho de no transformar nuestra justicia, o de que la justicia no responda a las necesidades de nuestra sociedad, o sea, de que exista esta equidad, este debido proceso, sin importar cuál de las jurisdicciones se aplique, o sea, nos llevaría posiblemente a un Estado fallido, o es normal que un Estado pueda funcionar sin una pata no tan fundamental como es el pilar de la justicia. Sí. Tiene usted razón, evidentemente es un problema muy difícil de resolver. En parte, estimado público, la película muestra esa dificultad. La película empieza, como ha dicho la señora, con una escena en el altiplano. Y ahí se ve evidentemente que el fiscal está bien intencionado. El fiscal tiene que investigar y dar una primera solución al caso de un maestro violador de chicas. Pero, y esto es también lo criticable de la justicia consuetudinaria, porque se ve en la película, aparecen los dirigentes del pueblo, todos indígenas, aparecen unidos en una línea, y esa línea de indígenas con los signos de la autoridad indígena le dicen al fiscal: no puede usted actuar de esa manera. Y más bien ellos creen que el fiscal, al tratar de tomar preso a un violador, que él es el mal sujeto, que merece un castigo. Como que la comunidad, siguiendo la justicia consuetudinaria indígena, condena al fiscal a una cosa típica, un resarcimiento material. Lo condena a fabricar adobes. Es una escena muy interesante en la película, donde el pobre fiscal, que solamente ha tratado de cumplir su deber, nada más. Él no ha intervenido, no ha dicho que la justicia consuetudinaria es mala, no ha dicho nada, ha tratado simplemente de abocarse a un caso muy concreto, el maestro violador. Y sin embargo, la justicia comunitaria lo condena a fabricar adobes, y se lo ve al pobre maestro, se lo ve al pobre fiscal fabricando adobes para la comunidad, que obviamente lo hace muy mal y lo hace con, digamos, un enorme sacrificio físico, un citadino que no tenía idea de esa cosa. Y en el caso del Chapare, también, estimado público, se nota que el linchamiento popular, porque ocurre en la plaza principal del pueblo, linchamiento e incendio, quemadura de los presuntos delincuentes, que son inocentes. Se nota también, estimado público, que ese acto de la justicia popular es absolutamente injusto, porque por un simple robo condenan a unos chicos, todos menores de edad,
todos en la flor de la vida, los condenan a morir incendiados. Entonces, estimado público, la pregunta que se hace la señora, que es una pregunta de sentido común, es: ¿realmente las dos justicias fallan? ¿Realmente estamos ante un caso donde todos, como dice el título de la película, actúan con mano propia, porque ninguno de los dos sistemas de justicia sirve? Lo cual es realmente una pregunta que yo mismo no puedo resolver. No conozco realmente una respuesta categórica y clara. Realmente se muestra que las dos justicias aquí fallan, y que lo usual es que la gente tome la justicia como una venganza, a veces una venganza equivocada por mano propia. Así que hacer una consulta. Por favor. El indianismo ha propugnado en los años finales de los años 90 la lucha armada. Por ejemplo, estaba el señor Malco, que en su momento lideraba una guerrilla, ¿no?, con el señor Primera. Entonces, esa radicalidad se debe a que en ese momento era tomar el Estado, pero eso se debe más o menos a que ellos no se ven, digamos, no se sienten como cotidianos, pero a la vez sí querían tomar el poder de esa manera. Y lo propio ha pasado cuando, si no me equivoco, en los años 80, más o menos, han secuestrado a un empresario muy importante, unos estudiantes de acá de sociología, y que ha muerto abatido, si me acuerdo, las consiguió porque nos da Los de sí. Que ha muerto abatido porque lo habían secuestrado, pero ha habido una especie de que la negociación no se había hecho de buena manera, que el presidente pasa Mora y más o menos sí quería matar a esos estudiantes que igual lideraban un ejército guerrillero. Entonces mi pregunta es si es la radicalidad de lo que predomina en esto del movimiento, que es el indianismo, y además de que los demás tienen, no sé si estoy equivocado, pero hay otras disgregaciones como es el catarismo, si es quizás similar o es muy diferente o es otra ideología. Es una consulta. Usted nos ha puesto delante de una pregunta y una cuestión muy interesante. Permítame usted que yo la reformule la pregunta suya en una forma muy simple, tal vez simplificando la exposición suya. ¿Lleva el indianismo radicalizado a ese tipo de actos completamente inhumanos o no? Yo diría que Fausto Reynaga y los principales pensadores del indianismo boliviano, como el actual Carlos Macusaya, que ellos nunca han apoyado acciones de ese tipo. Aquí, en defensa del indianismo, yo quisiera decir que por lo menos sus pensadores más importantes, como Abraham Delgado, en la actualidad Carlos Macusaya, y anteriormente Fausto Reynaga, y los líderes de los partidos cataristas, nunca apoyaron ese tipo de acciones que, como usted lo ha señalado, lindan, es decir, tienen frontera con la ilegalidad completa. Yo diría que no hay dentro del indianismo una tendencia a favorecer esos actos totalmente inhumanos e ilegales, como fue también el secuestro de Lonsdale, etcétera, que terminó, como usted dice, con la muerte de ese empresario y el hundimiento de su empresa. Pero se podría afirmar, como ha pasado en todas las corrientes, ha pasado también hasta con el cristianismo, se podría afirmar, lo digo con mucho cuidado, que algunos fanáticos podrían interpretar las teorías indianistas en el sentido de que todo vale, es decir, que el fin justifica los medios. Se podría pensar que siempre, en todas las corrientes mundiales, siempre hay un sector que cree que el fin justifica los medios y que por lo tanto hay que secuestrar, matar y incendiar para conseguir el fin que uno quiere. Pero yo diría que Fausto Reynaga jamás dijo algo así.
es decir, Fausto Reinaga y lo que yo he leído de los indianistas actuales, Abraham Delgado, Apaza, Carlos Macusaya, etc., pese a ser muy radicales, pero ellos nunca han propuesto pasar a acciones ilegales que podrían significar hechos de sangre. Eso creo que no hay. Lo mismo en México, Guillermo Bonfil Batalla nunca apoyó por ejemplo, al movimiento zapatista de Chiapas. Él se opuso. Él creyó que era una violencia inútil y que, como se ve en esta película de Gori Patiño, en el fondo esas acciones violentas solo favorecen a grupos mafiosos que no tienen una ideología política, que no tienen ideas sociológicas, obviamente que no tienen ningún fundamento ético, filosófico o religioso. Es decir, el peligro de todo grupo que exagera, que cree que el fin justifica los medios, es que los beneficiarios a largo plazo nunca son los creyentes ingenuos y de buena fe, sino que los beneficiarios son siempre los grupos de la dirigencia mafiosa de esos movimientos. Lo que se ve en la película es claro, son grupos mafiosos los que se llevan el dinero, etc. Los triunfadores son los mafiosos. No son, en la película se nota claramente, no tienen ninguna ideología indianista, nada de eso. Mejor dicho, la ideología indianista no juega ningún papel aquí. Está solamente el problema, como lo ha dicho la señora, de una falta del aparato judicial en las regiones rurales del país, una ausencia completa además de lo poco que hay, no es serio. El fiscal lo que nota cuando lo designan a un lugar que tiene naturalmente un nombre ficticio en el Chapare, pero podría ser Ibirgarzamo o cualquiera de esos lugares. Se llama en la película Villa Nogales, un lugar que no existe en la realidad. Y se nota que hay evidentemente una delegación de la fiscalía, hay un puesto policial con personal, etcétera, con edificaciones, hay hasta una pequeña cárcel en el pueblo, pero se nota que todo eso no funciona bien. Se nota que hay lo que podríamos llamar otras fuerzas reales, los mafiosos, y esos, independientemente de toda ideología, se interesan solo por el dinero, por el éxito fácil. Pero lamentablemente, y ahí usted tiene razón al preguntar esto, los movimientos izquierdistas radicales podrían, me explico muy cuidadosamente, podrían dar una especie de justificación a esos actos ilegales, como lo ha hecho Sendero Luminoso en el Perú, porque evidentemente Sendero Luminoso se dedicó en el Perú a secuestros, matanzas de inocentes, fue realmente horrible, 60,000 muertos en el Perú por la guerrilla de Sendero Luminoso y del movimiento revolucionario Tupac Amaru, que no consiguieron nada. Y por ejemplo, en el caso del movimiento Tupac Amaru, que es los que organizaron el secuestro de Doria Medina aquí en Bolivia, lo que se sabe, lo poco que se sabe con alguna seguridad de estos movimientos, es que los dineros recaudados en muchas de estas acciones no han servido para la causa popular, sino que han terminado en manos privadas. El caso más dramático, por las dudas les menciono, con esto termino porque ya son 10:30, el caso más dramático en los años 80, o sea, hace 40 años, fue el caso de los montoneros en Argentina. Los montoneros en Argentina, en los años 80, secuestraron al empresario más rico de la Argentina, el propietario de la firma Bunge y Born, que es la gran comercializadora de granos en la Argentina.
y recibieron un rescate en esa época de 60 millones de dólares, lo que viene a ser ahora unos 120 millones de dólares, estimado público. Y ese rescate, ese dinero, nunca llegó a ninguna obra pública o a ninguna obra social de los guerrilleros izquierdistas. Eso terminó todo en manos privadas. O sea, una acción que empezó como una reivindicación de clases populares y de intereses populares, terminó lamentablemente como un enriquecimiento de personas privadas. Ese es el gran peligro de estos movimientos que no tienen una moral y que no tienen reglas claras. Como son las 11:35, aquí terminaremos. El miércoles vamos a concluir con el indianismo como principio sociológico. Les agradezco hoy por haberme escuchado.